Buenos días a todos. Con su permiso, mi general, vamos a dar comienzo. El pasado día 22, como sabéis, se han cumplido los 75 años de la primera travesía transatlántica por parte de la compañía Iberia en el vuelo Madrid-Buenos Aires. Pero este no es el motivo de nuestra conferencia. La conferencia de hoy va a versar sobre un agujero negro para muchos de nosotros, que tenemos un conocimiento disperso de la aviación comercial, pero no su génesis. Entonces, el título de la conferencia es exactamente Génesis de la aviación comercial española. Yo no sé vosotros, pero la inmensa mayoría tenemos un conocimiento del periodo que nos ha tocado vivir en la aviación, pero en una visión de conjunto y, sobre todo, cómo comenzó. El conferenciante de hoy, todo un personaje en el mundo de la aviación española, quiera o no, tiene un currículum que no tengo más remedio que resumirlo porque si no sería interminable. Entonces voy a resaltar solamente unos puntos que me parecen importantes. Es su ingreso en la 10ª promoción de la Academia General del Aire con solamente 17 años. O sea, el más joven de la promoción, si recuerdo bien, ¿no? Más o menos. Bien, ha volado exactamente 23.000 horas en prácticamente todos los aviones conocidos. Ha volado en T6, Heinkel 111, Junker 52, DC-3, Conver 440, Caravelle DC-9, 727, el A300, DC-10 y, por último, la joya de la corona, el Jumbo, el 747. Aparte de muchísimas más cosas, tuvo tiempo incluso de casarse, tener hijos y tener nietos. Él nos explicará cómo lo hizo, pero yo no me lo explico, pues le dio tiempo a todo. Entonces, como resumen, ha pasado exactamente 3 años y medio en el aire. Creo que es todo un récord. Como decimos siempre, Herminio, el avión es tuyo. Bueno, queridos amigos, como ha dicho Enrique, el Museo del Aire, siempre atento a todas las efemérides de la aviación española, ha querido sumarse a la celebración que habréis oído que estamos celebrando en estos días, que era del 70 aniversario del primer vuelo transatlántico de Iberia, que fue el pistoletazo de salida a lo que luego ha sido pues, la mayor red aérea de conexiones de Europa, del mundo, vamos, entre Europa y los países hispanos. Antes que nada, quiero agradeceros a todos vuestra presencia, entre las que veo a muchos amigos y compañeros que me da mucha nostalgia y satisfacción de verlos. Y especialmente quiero resaltar la presencia hoy del exjefe del Estado Mayor del Aire, el general Lombo, mi querido amigo y compañero, que ha tenido la amabilidad de estar con nosotros y es un honor para mí. Muchas gracias, mi general. La aviación, desde que los hermanos Wright hicieron su primer vuelo allá por los 1903 con su Flyer, la aviación se le vio que tenía a los aviones un papel importante militarmente, eran como un arma de guerra. Entonces, todos los países empezaron a promocionar estas actividades y en el año 1914, cuando empieza la Primera Guerra Mundial, pues se fabrican miles de aviones, se destruyen miles de aviones y cuando acaba en 1918, pues sobran miles de aviones también. Y entonces es cuando la gente empieza a pensar que a lo mejor el avión pues también tiene una aplicación en la paz, que podría valer pues para llevar cartas de un lado para otro, para llevar prensa, incluso a lo mejor para llevar hasta algún pasajero que se atreviera a volar en aquellos cacharros y pudieran llevarlos de un punto a otro. Bien, pues en España es en el 1919 cuando se crea la primera, no la primera empresa, el primer servicio postal aéreo. Este servicio postal aéreo, pues podemos decir que es el comienzo de la aviación comercial en España. Cuando pensamos de aviación comercial, siempre nos viene a la idea una imagen más o menos como esta. Unos aviones limpios, unos asientos ergonómicos, más o menos como los que estáis sentados ahora, que proceden de un Jumbo de Iberia, y unos aviones que vuelan muy alto, por encima de las nubes, fuera de las turbulencias, y que mientras te tomas un café y te lees el periódico, pues has llegado al pueblo que ibas. Pero no siempre ha sido así. Este es el primer avión de pasajeros que tuvo España, el de Havilland DH-9 de la compañía Z. Y este es el último, el Boeing 787 Dreamliner de la compañía Air Europa. Entre este y este
han pasado escasamente 90 años. 90 años es un periodo muy corto para un desarrollo tan espectacular. Esto no ha sido debido a una varita mágica, sino que ha sido debido a que miles de personas pues, han puesto su trabajo, su esfuerzo, su ilusión, su dinero y muchas veces hasta su vida en que este asombroso progreso pudiera haber sido realidad. Bien, pues en todas las esferas de la vida, cuando empieza una actividad, siempre hay unas personas que rompen el hielo, que son los primeros, y a eso le llamamos los pioneros. Bien, pues igual que en la aviación militar hay un pionero indiscutible, que es el general Quindelán, el primero que trató de organizar lo que luego sería el Ejército del Aire, pues en la aviación civil también hay un pionero, menos conocido, pero no menos importante, que es Jorge Loring Martínez. Jorge Loring era hijo de una familia acomodada, aristócrata, sus padres eran los marqueses de Casa Loring, y es un hombre que hizo la carrera de ingeniero de caminos, que era una carrera muy prestigiosa en aquel entonces, ahora también lo es. Su padre también era ingeniero de caminos y su abuelo también. Era una familia todos muy relacionadas con la industria del ferrocarril. Ingresó en la administración, pero en el 1916 corría por sus venas el currículum aeronáutico y entonces se hizo piloto en una escuela civil que había puesto Quindelán en Getafe. Entonces, con el título de piloto en el bolsillo, se compró un avión, un Blériot, y se dedicó a volar por su cuenta. Hasta que un día en Barcelona, en una toma, lo estampó contra el suelo y solo sufrió magulladuras, pero el avión fue siniestro total. Entonces se puso tuvo que poner a trabajar. En Barcelona, la Casa Pujol tenía unos talleres Gereter, en el puerto de Barcelona, que se dedicaban a fabricar de forma artesanal coches y aviones. Entonces, Jorge Lorenzo de los aviones le gustaba mucho. Y entonces consiguió que le nombraran director de esa empresa. Bien, pues luego se acabaría comprándola también. La administración, como hemos dicho, creó en 1919 el Servicio Postal Aéreo e hizo un concurso para la adjudicación del mismo. Pero claro, el concurso quedó desierto porque en España no había ninguna compañía aérea que lo pudiera hacer. Y únicamente era la Tecor francesa, se quedó con la línea Barcelona, Alicante, Málaga, Tánger. Pero ni el rey ni el gobierno estaban muy contentos de que el servicio postal aéreo lo ejerciera una compañía extranjera. Y entonces decidieron, en vez de hacer una convocatoria de una compañía general para toda España, hacerlo por líneas determinadas. Y entonces convocaron pues 3 líneas. La línea Sevilla-Larache, la línea Málaga-Melilla y la línea Barcelona-Palma. Hombre, Barcelona-Palma es donde estaba nuestro amigo Jorge Loring. Y se le abrieron los ojos y empezó a soñar pues con que montaría una compañía aérea con hidros, los hidros vendrían de Palma, cargados de ensaimadas y de sobrasada, y él mandaría pues la prensa, el correo, e incluso a lo mejor hasta algún turista podría llevarlo desde Málaga. Y entonces los talleres Gereter, que iban muy mal, tendría que cerrarlos, y ese edificio es el que podría valer de terminal a la nueva línea aérea. Pero le faltaba la pata de Palma. ¿Quién se iba a encargar de la línea en Palma? Entonces en Palma tenía un amigo él, que era este señor, don José Tous Ferrer. Este señor era el propietario y fundador del periódico Última Hora de Palma y un forofo de la aviación. Estaba loco por crear el enlace aéreo Palma-Barcelona. Este señor era muy famoso en Palma, como hombre de negocios, pero nadie lo conocía por don José. Todos lo conocían por su nombre familiar, Pepe Tous. Pepe Tous os sonará a todos porque es el abuelo del que luego sería marido de Sara Montiel. Bien, pues Pepe Tous y Jorge Loring se entrevistan y se ponen a tope y se van a Italia y se enamoran de este avión, el Savoia S9. El Savoia S9, veis que tiene primero una carlinga con un piloto y luego otra carlinga con 2 pasajeros o los sacos de correo, y dice, este es el avión bueno. Entonces Jorge Loring no andaba muy boyante porque acababa de comprar los talleres Gereter. Pero Pepe Tous, con la vehemencia que le caracterizaba, tira de talonario y se compra el avión. Y por mediación de Jorge Loring contratan a un piloto famosillo que había entonces, que se llamaba Guido Gianello y que había ganado la Copa Schneider. Entonces se vuelven a Palma y crean la Compañía Aeromarítima Mallorquina, la primera compañía aérea que hubo en España. Bien, pues Guido Gianello sitúa el avión en Barcelona y aquí tenemos a Jorge Loring
Guido Llanello y un periodista que se apunta también, y entre los tres llevan el avión a Palma. En Palma son recibidos pues como si fueran héroes, porque el ansiado enlace aéreo Barcelona-Palma, pues por fin se iba a realizar. Bien, pues entonces resulta que lo tienen todo preparado y el día de la... aplican, lógicamente, para que le den la concesión de la línea, y el día de la inauguración sale Llanello con el avión para Barcelona, y cuando llega a Barcelona, pues empiezan los problemas, porque los carabineros le precintan el avión. Entonces dicen que no ha pasado la preceptiva inspección técnica, y a los 15 días viene el jarro de agua fría. El jarro de agua fría fue que la administración dice que esta compañía no tiene solvencia suficiente para hacer la línea y que la declara desierta, porque no se puede hacer una línea con un solo avión y un solo piloto. Entonces, pues, tanto Jorge Loring como Pepe Tous pues, se quedan la verdad de cabizbajos. Pero Jorge Loring aprende una cosa muy importante, y es que en la España de los años 20, en la de ahora creo que también, pues de la administración no se consigue nada si no se tiene enchufe. ¿Y dónde está el enchufe? Pues el enchufe está o bien en la cúpula militar o bien en la aristocracia, que es la que mueve la camarilla del rey y la que entra a formar parte de casi todos los gobiernos. Y ahí Jorge Loring se mueve bien, porque es aristócrata, conoce a todos, entonces se va a Madrid y consigue que por fin la administración le conceda la línea Sevilla-Larache. Porque Sevilla-Larache el gobierno la tiene muy en cuenta porque la guerra de Marruecos está en plena funcionamiento y el gobierno ve con muy buenos ojos que haya un enlace entre la península y el protectorado. Entonces crea una compañía, la segunda compañía que hubo, que es la Compañía Española de Tráfico Aéreo, Z. Como vemos en un cartel de la época, servicio diario entre Sevilla y Larache, y se admiten pasajeros y paquetes. Precio 250 pesetas el pasaje. Esto era una cantidad astronómica en la época, porque era el sueldo que tenía mensualmente un oficial del ejército español. Pero no importaba que hubiera muchos pasajeros, porque de todas formas la línea la pagaba Correos. Bien, pues la línea empieza a funcionar. Para que veáis cómo se movió Jorge en las alturas, basta con ver la composición del Consejo de Administración de la compañía Z. Presidente, Marqués de Piedrasalbas, que era piloto y fue el que puso la mayoría de la pasta, 1 millón de pesetas. Vicepresidente, Vizconde de Priego, que era el ayudante de campo del rey. Consejero delegado, Conde de San Luis, que era su hermano. El delegado ejecutivo, lógicamente, Jorge Loring. El Marqués de Llano de San Javier, el consejero Álvaro Muñoz, que era el socio de Jorge Loring. Y Jorge Silvela, que había que darle un toque a la política, que era el hijo del político conservador Francisco Silvela. Bien, y aquí aparece por primera vez una persona que será historia en la aviación española. Director de operaciones, Juan Viniegra Aréjola. Juan Viniegra, que es este señor, era el primer piloto naval que hubo en España. Era un marino que se hizo piloto, se fue con Emilio Herrera, otro prócer de la aviación militar española, a Estados Unidos a comprar unos aviones Curtiss, que por primera vez la administración tenía el buen criterio de comprar el mismo avión para la aeronáutica militar que para la aeronáutica civil. Viene aquí a España y en un vuelo de prueba, pues el avión tiene un accidente y él se queda con un 20% de minusvalía y pasa a situación al cuerpo de inválidos. Bien, Juan Viniegra será una personalidad porque actuó como director de operaciones en todas las compañías aéreas que se crearon antes de la Guerra Civil. Y después de la Guerra Civil, su hijo, Juan Viniegra, igual, pues fue secretario general de Iberia durante 30 años. Total, que entre el padre y el hijo, dirigieron la aviación española durante 60 años. Hoy tenemos el placer de que está entre nosotros su nieto, Juan Viniegra. Levántate, por favor, para que te vean. Muchas gracias. Y Juan Viniegra, yo quisiera que estas palabras mías fueran un homenaje a tu padre y a tu abuelo, porque fueron la espina dorsal de la aviación comercial española. Y te deseo muy buen retiro. Muchas gracias por haber venido. Bien, pues este es el avión elegido, el DH-9.
Este de Havilland es una versión civil del DH-4 que tenemos aquí al lado en el museo, en el hangar número 1. Se le ha alargado el fuselaje y se le ha puesto esa pequeña cabina donde van dos pasajeros sentados uno enfrente del otro y tienen entre las piernas la saca del correo. El tercer pasajero va delante de la cabina del piloto, y la compañía le regala un casco y unas gafas de piloto y además una bufanda, que era el sistema de calefacción que tenía este avión. Entonces, pues con este avión es con el que se empiezan los vuelos. Aquí vemos a este galante caballero acercando la escalera para que la dama se pueda bajar. Y aquí nos dicen adiós. Como veis, no tiene cristal ni tiene metacrilato, no sé si se había inventado todavía el metacrilato, pero no tiene nada, va abierto para que tenga un sistema de acondicionado apropiado. Bueno, aquí es una foto real del avión. Pues Jorge Loring no se conforma con ser un simple director de una compañía pequeña, sino que crea el primer centro aeronáutico civil que hubo en España. Los talleres Jorge Loring tienen un aeródromo, bueno, con el dinero que le han dado de los talleres de Géreter y lo que arrambla con la familia, se compran unos terrenos en Carabanchel Alto, aquí al lado. Y entonces aquí es donde crea pues ese aeródromo, una escuela de pilotos, trabajos de fotografía y de fotometría y fundamentalmente un taller de aviones. Ahí fabrica varios aviones hasta que tiene mucho éxito con este avión. Realmente el éxito de esta fábrica es que él es muy amigo de Eduardo Barrón. Eduardo Barrón, recordaréis, es de la primera promoción de pilotos, con Emilio Herrera, con Ortiz Echagüe, con Arrillaga, todos estos. Y Eduardo Barrón es además de piloto ingeniero. Entonces él diseña los aviones y Jorge Loring los fabrica. Y tiene mucho éxito con el Loring R3, que es un avión de reconocimiento que la aeronáutica lo acepta y llegan a fabricar hasta 100 aviones de estos. El negocio va muy bien. Entonces Jorge Loring lo adapta y crea este, que es el mismo avión, pero en versión civil, ya cabinado, al que le llaman el Toro, porque tiene los dos tubos de escape, como veis, en la parte de arriba, da la impresión que son los cuernos de un toro. Ya tiene capacidad para 4 pasajeros y empieza a sustituir a los DH-9 de la línea Sevilla-Larache. Bien, hemos dejado a nuestro pobre amigo Pepe Tous, la mar de cabizbajo en Palma, pero Pepe Tous es inasequible al desaliento y entonces se va a Italia y se compra dos machis como este, 2 hidros. Aquí lo vemos a uno en la bahía de Palma, en un día de sol y moscas, y otro un domingo con toda la familia montados encima del avión. Bueno, pues entonces contrata a un piloto catalán muy famoso en aquella época, que era Manolo Colomer. Aquí lo tenemos en la cabina de un cuadrón que es avión, lo recordáis que está aquí al lado, en el hangar número 1. Bueno, este piloto era famosillo allí en Cataluña, porque daba exhibiciones, lo contrata y entonces con los 3 aviones y ya un piloto contratado, vuelve otra vez a aplicar a la línea Barcelona-Palma. Y esta vez, con una ayuda del general Baylor, que era amigo de la familia, pues consigue que le den la concesión de la línea. Entonces, la alegría es tremenda. El día de la inauguración, la saca de correr no ha llegado, pero Pepe Tous dice que salga el avión a su hora. Y Manolo Colomer sale para Barcelona. Bien, la línea se efectúa normalmente en 2 o 3 días. Ya a los 3 días el avión se cae y Manolo Colomer se mata. Es el primer piloto comercial español muerto en acto de servicio. Y no será el último. Bien. Jorge Loring se apunta a un bombardeo. Y resulta que un día le llama su amigo, como vemos aquí, el comandante, como veis, Emilio Herrera Linares. Bueno, Emilio Herrera es un hombre a los que la historia no le ha hecho justicia. Yo creo que con Leonardo Torres Quevedo y él son las 2 mentes más privilegiadas que ha tenido la ciencia aeronáutica española. Pero es un hombre que no tuvo suerte. La mayoría de sus magníficas ideas no llegaron a efecto. Pero tenía una muy buena, y es montar una línea de dirigibles entre Sevilla y Buenos Aires. España siempre ha tenido la conciencia americana de ir siempre hacia cruzar el Atlántico. Entonces entrevista con Jorge Loring y Jorge Loring se apunta inmediatamente e invierte pues una gran cantidad de dinero en una nueva empresa que crean entre los dos, que es la compañía transaérea española Colón. Esta compañía tenía el objetivo de
tener unos dirigibles, lo vemos aquí en un vuelo de prueba, el Graf Zeppelin en Sevilla. Los dirigibles, que eran enormes, como veis, tenían una capacidad para 40 pasajeros y tardaban 3 días en llegar a Buenos Aires. 3 días parece ahora muchísimo, pero en aquella época no era tanto, porque un barco tardaba de 13 a 14 días. Por lo tanto, pues era una cosa razonable lo de los 3 días. Pero la administración no acaba de convencerle. Tenían que haber había que construir dos dirigibles como este, más 4 dirigibles para Canarias, porque querían también hacer el servicio a Canarias. Y quién sabe si además podían llegar hasta Nueva York. Entonces la administración al final le da 4 millones de pesetas a Emilio Herrera para que compre terrenos en Sevilla para edificar la terminal. Bueno, pues entonces la picaresca española se pone en marcha y Emilio Herrera, cuando llega a Sevilla a comprar los terrenos, pues resulta que los terrenos que valían 100 ahora valen 1.000. ¿Y qué digo 1.000? 10.000 si hace falta, aquí hay que forrarse. Y entonces el pobre Emilio no encuentra ningún terreno para poder comprar. Y gracias a que un torero honrado, que fue Sánchez Mejías, le cedió su finca Fernán Herrera, que fue la finca en Cebolla, es la finca donde está ubicado el aeropuerto de San Pablo actualmente. Bien, al final, después de mucho tira y afloja, el general Primo de Rivera, con muy buen criterio, yo creo, le da carpetazo a la línea transaérea, porque dice que España no tiene potencia económica suficiente para poder mantener una línea de este tipo. Y fue un acierto, porque después del número del Hindenburg en Nueva York, pues los dirigibles prácticamente desaparecieron del mundo. El futuro estaba en el avión y no en el dirigible. Bien, por fin llega el año 1925 y llegan buenas noticias de Marruecos. Hasta ahora las noticias siempre eran de repliegues, de batallas sangrientas, de muertos, de heridos, y al final llega una buena, y es que el desembarco de Alhucemas ha tenido éxito. Y por primera vez la aviación civil colabora con la aviación militar en una operación real, en un teatro de operaciones real, que es el desembarco de Alhucemas. Y aquí vemos a este Junker, el Junker F-13, porque Hugo Juncker llevaba mucho tiempo detrás del general Sanjurjo para formar una compañía aérea hispano-alemana. Pero Sanjurjo estaba muy ocupado con el desembarco como para dedicarse a compañías. Y entonces los primeros aviones que trajo, que fueron estos 2 Junker F-13, los acabó comprando la Cruz Roja Española y se dedicaron a transportar heridos desde las playas de Alhucemas al puerto de Málaga. En esta ocasión se distingue un joven piloto español civil, que es este, José María Ansaldo Bejarano. José María Ansaldo, de una familia de 4 hermanos, los 4 pilotos, con uno brillante, su hermano Juan Antonio, que ganó la laureada destruyendo un avión que tenía escondido ante el Krim, pues este llegará a ser el decano de los pilotos comerciales españoles, una leyenda en el mundo de la aviación. El desembarco tiene éxito y hay que premiar a los actores. Entonces el rey propone que todos los jefes y oficiales que se han distinguido en el desembarco sean ascendidos al empleo inmediato superior. Entonces el primero que se aprovecha es el general Sanjurjo, que asciende a teniente general y lo nombran alto comisario de España en Marruecos. Y otro que también se aprovecha, pues es un joven coronel de la Legión, que hace poco que lo han ascendido a coronel para que intervenga, para que mande una de las columnas de desembarco, la más complicada, la de la playa de Cebadilla, y que ahora pues se ve agraciado con la decisión real de un nuevo ascenso al generalato con 33 años. No lleva mala carrera este muchacho. Bueno, pues al general Sanjurjo, además de los honores militares, le quieren dar alguna cosa más sustancial, más civil. Y entonces le conceden la explotación de la línea Madrid, Sevilla, Lisboa. Y para eso se crea la compañía hispano-alemana Unión Aérea Española. Más que hispano-alemana, era alemano-hispana, porque la mayoría del capital era alemán, de Hugo Juncker. Los aviones eran Juncker, los pilotos eran Juncker, y lo único que tenía español, aparte del nombre, era su presidente, que era el general Sanjurjo, y un piloto que había que agradecerle también los servicios prestados en el desembarco, que era José María Ansaldo. Bien, aquí los vemos el día de la inauguración, con el Hooker 23, con el F-23, se ve la clásica chapa corrugada de los Junkers. Aquí vemos el F-13, el mismo del desembarco, que le han quitado los flotadores y le han puesto ya ruedas terrestres. Este es el F-23, habían 2, el Sevilla y el de Arache. Y aquí vemos otra vez al F-13. Curiosamente tenéis aquí una fotografía del mismo avión, esta de aquí.
con los 4 pasajeros que llegaba y el piloto delante. Este es el F-23. Y aquí aparece, en el año 27, aparece este señor, que no sé si os suena, don Horacio Echevarrieta Mauri. Este señor era un financiero vasco, muy importante en la época, y que hacía muy poco que se había sacado de la manga una carta que yo no sé si definirla como de un altruismo extremo o de un patriotismo sublime o simplemente de una operación financiera, de ingeniería financiera. Sabéis que como consecuencia del desastre de Anual, Abdelkrim tenía en prisión, tenía concentrados a varios cientos de soldados españoles, la mayoría sobrevivientes de Monterruid, y a su jefe, el general Navarro, que lo tenía en su casa cuidando el jardín. Esto era una afrenta para España. Pero el gobierno no quería tratar con Abdelkrim porque decía que era un traidor. Abdelkrim había sido oficial de oficinas militares del ejército español. Sin embargo, don Horacio tenía una cierta relación con Abdelkrim desde la época que junto con Romanones era el principal accionista de Rif. Entonces se entrevista con él, aquí lo tenemos, se entrevista con Abdelkrim y llega a un acuerdo. Mediante el pago de 4 millones de pesetas que pone de su bolsillo, se consigue el rescate de 350 soldados españoles que tiene todavía en su poder y de su general, el general Navarro. Al general Navarro casi le hubiera venido mejor seguir con Abdelkrim, porque años después sus propios compatriotas, más feroces todavía que las huestes de Abdelkrim, acabaron fusilándolo en Paracuellos. Bueno, naturalmente, don Horacio se convierte en el héroe nacional. Hay que pagarle los servicios prestados. Y el rey le propone nombrarle Marqués del Rescate, a lo cual don Horacio se niega, respetuosamente le dice que él renuncia a ese título porque un buen republicano como él no puede nunca admitir un título real. Entonces don Horacio renuncia al título real, pero no renuncia a la construcción del Juan Sebastián Elcano en sus astilleros de Cádiz, ni renuncia a la construcción de una fábrica de torpedos para suministrar torpedos a la Armada Española, ni renuncia a la construcción del submarino E1 con tecnología alemana, que era lo más moderno que había en el mundo y que fue el padre de los U-boats de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, don Horacio, una de las dádivas que también le dan y que no renuncia a don Horacio es a la explotación de la línea Madrid-Barcelona, la guinda de las líneas españolas, la que une las dos ciudades más importantes de España. Entonces, don Horacio tiene muy buena relación con una compañía aérea que se acaba de fundar en Alemania, que se llama Lufthansa, a través de su amigo Almirante Canaris. Entonces, se llegó a un acuerdo en el que se crearía una compañía en el que el 65% de la capital sería español, de don Horacio, y el 35% sería de Lufthansa, que se materializa con 3 aviones, con la entrega de 3 aviones Robert Roland, que estaban volando entonces para Lufthansa. Don Horacio, ya puesto ya todos los contratos, se va a Berlín a atar los últimos flecos con Lufthansa. Y cuando llega a Berlín, entra en las oficinas de Lufthansa, se encuentra una mesa, y en la mesa había una carpeta que ponía Iberia. Entonces don Horacio preguntó a los alemanes qué quería decir aquello de Iberia. Y dijeron que era la carpeta donde se guardaban todas las noticias y los documentos procedentes de España, que realmente debería de haber puesto España, pero como la ñ no figuraba en el alfabeto alemán, para no poner Hispana, habían puesto Iberia, que es como le llamaban las legiones romanas, a lo que ahora es España. Iberia, la patria de los íberos, y que la hacían para distinguirla del resto de la península, al que le llamaban Hispania. El pensamiento le gustó mucho a don Horacio, y entonces en ese momento decidió que esta compañía se llamaría como la carpeta, Iberia. Bien, el año 1927 se funda Iberia entre Lufthansa y España don Horacio. Aquí tenemos en el ABC la inauguración de la línea, el rey hablando con don Horacio, que tenían muy buena relación, pese a que don Horacio era un republicano furibundo. Otra vez el avión detrás. Y aquí tenemos a estas señoras, estas damas elegantes, dispuestas a coger el avión para irse a Barcelona a comprarse unos vestiditos monos, supongo. Bueno, este es el primer ticket de Iberia, el número 1.
En este tique, aparte de ser curioso porque es el número 1, por primera vez viene la leyenda Líneas Aéreas Españolas. Aquí vemos al sistema de recarga de combustible, todo automático, con un bidón y una bomba de mano que se le ponía encima el combustible. Aquí vemos el Robert Roland, un avión feísimo, que era de origen austriaco. Entonces Lufthansa había pensado que este avión tenía poca potencia. Y entonces los austriacos decidieron fabricarle 3 aviones más con motores de más potencia. Y Lufthansa vio el cielo abierto. Pues los 3 de menos potencia se los largo a Iberia y los 3 de más potencia me los quedo yo. Es lo que suele ocurrir en los negocios entre ricos y pobres. Bien, pues la alegría dura muy poco. Apenas un mes después, el general Primo de Rivera decide que ya está bien de tanta compañía pequeñita, sirviendo líneas pequeñitas, y lo que hay que hacer es una compañía grande que tenga el monopolio de las líneas aéreas. Primo de Rivera era muy aficionado a los monopolios, ya lo había creado con Telefónica y con CAMSA, y ahora decide crear un monopolio de las líneas aéreas, con lo que crea la compañía Líneas Aéreas Subvencionadas, Sociedad Anónima. Aquí vemos en un cartel de la época el Servicio Diario a Madrid, con un precio ya de 125 pesetas, ya ha bajado a la mitad el precio del avión. Bien, es curioso la leyenda, pilotos hasta con 1.500 horas de vuelo, aeródromos eventuales cada 50 kilómetros, estaciones meteorológicas cada 75, y es que la seguridad era el principal problema que tenía la aviación en esos momentos. La gente era muy redundante a montarse en avión por el peligro a que el avión se cayera. Bien, en esta compañía es una unión de todas las demás compañías. Entonces, pues de la Z viene pues, Juan Viniegra y Jorge Loring, de la Transaérea viene Emilio Herrera, de la otra viene, de Unión Aérea Española viene Ansaldo. Lo único que faltaba era quién iba a dirigir esta empresa. Tenía que ser uno que no figurara, que no procediera de ninguna de las compañías formantes para que fuera neutral. Y entonces se nombra a un señor que era el representante del Estado en las compañías aéreas, el capitán piloto y economista César Gómez Lucía. César Gómez Lucía era un artillero que se hizo piloto en el año 1920, actuó con los de Havilland DH4 en la última temporada de la guerra de Marruecos, y cuando viene a España se pide destino a Getafe y ahí se hace intendente mercantil. Intendente mercantil es lo que ahora es Económicas. Entonces, por sus habilidades de intendente mercantil, de piloto y de militar, es por lo que la administración le nombra delegado del gobierno en las compañías aéreas. Y entonces era la persona ideal para que fuera el gerente de Clasa. Y fue un acierto, porque César Gómez Lucía ha sido el mejor gerente que ha tenido nunca la aviación comercial española. Cuando César Gómez Lucía se encuentra de presidente de Clasa, Clasa tenía una flota variopinta, porque estaban los DH9 de Z, los Robac de Iberia, los Junker de Unión Aérea Española. Entonces decide darlos de baja a todos y comprar el avión más moderno que hay en ese momento, que es el avión Fokker, el trimotor Fokker, que es el que tienen la mayoría de las compañías. Con este trimotor empieza una campaña de propaganda, aquí vemos un cartel de la época, de Clasa, y por primera vez introduce la publicidad dentro de los aviones. Aquí vemos el Fokker con sus asientos de mimbre y ya una pegatina que pone Bicarbonato Torres Muñoz, con lo cual conseguía algunos ingresos más para la compañía. Bien, pues un día llega una noticia de la aviación civil diciendo que hay que abrir la línea de Canarias. La línea de Canarias es una línea ya de personas mayores, porque en Canarias está a cerca de 2.000 kilómetros de Madrid y ya hay que comprar un avión nuevo. No, el Fokker no es tanto como para hacer esta línea. Entonces se decide por una compañía famosa de coches de América, que es la Ford, y se compra el Ford Trimotor. El Ford Trimotor, como veis aquí, es un avión muy parecido al Fokker Trimotor, pero tenía algunas ventajas, como que era totalmente metálico. El Fokker llevaba los planos entelados, lleva radio, lleva goniómetro, lleva un radiotelegrafista, y se le ha colocado al final del fuselaje un pequeño retrete, que es cosa muy útil en los aviones muy largos, en los aviones que tienen que hacer vuelos muy largos. Entonces, la línea de
de Canarias se establece en 3 etapas: Madrid-Casablanca, Casablanca-Cabo Juvi, Cabo Juvi-Las Palmas y Las Palmas-Tenerife. Bien, pues entonces para que el último tramo, Cabo Juvi-Las Palmas, se haga con luz solar, el avión tiene que salir muy temprano de Madrid y se establece las 2:30 de la madrugada para que salga de Getafe, cosa muy intempestiva. Entonces, el día de la inauguración de la línea, pues a las 2 está ya el avión, el mecánico ha calentado motores, el radio ha probado todo, están las autoridades, está Gómez Lucía, Juan Viniegra, y entonces resulta que el que falta es el piloto, José María Ansaldo. Nadie sabe dónde está. Y a las 2:15 aparece una caravana de coches tocando las bocinas, llegando a Getafe, y al frente de la cual viene José María Ansaldo, vestido de smoking, que viene de una fiesta en el Palace de la boda de su hermano, de un hermano suyo. Saluda muy educadamente a todo el mundo y vestido de smoking se monta en el avión, coloca a todos sus amigos en el campo de Getafe a modos de baliza con los faros encendidos y de esta forma se inaugura la línea Madrid-Las Palmas. Pero a Ansaldo se le podía perdonar todo. Bien, la línea llega normalmente a Canarias y en Las Palmas se hace noche y al día siguiente Clasa invita a todas las autoridades de Las Palmas a que vuelen a Tenerife. Ansaldo sube muy alto, a más de 3.000 metros, para hacer unas fotografías al cráter del Teide que nunca se han hecho. La primera vez que se hace una fotografía al cráter del Techo. Esta es la fotografía, luego está iluminada, pero es la primera que se hace al cráter del Teide. Entonces Ansaldo ya vuelve a bajar para iniciar la aproximación al aeropuerto de La Laguna. Y cuando llega al aeropuerto se da cuenta de que el aeropuerto de La Laguna pues está cubierto casi todo de nubes. Solo queda un trocito nada más despejado. Entonces Ansaldo, con la habilidad que tenía, coloca las ruedas en el trocito que estaba despejado y naturalmente se mete entre nubes enseguida rodando. Dice, bueno, esto será una cosa puntual, una casualidad. Pero al día siguiente, cuando despega otra vez de Tenerife para Las Palmas, la misma nube está en el mismo sitio. Entonces piensa que a lo mejor es que esto no es tan puntual, que este aeropuerto está a 600 metros de altura, que es el nivel de condensación donde está en Canarias. Y el nivel de condensación es donde se forman las nubes y, por lo tanto, quiere decir que es un campo que iba a estar casi siempre con nubes encima. Un campo muy inapropiado, como así ha sido. Hay una anécdota que no me resisto a no contaros, y es que los alemanes llevaban mucho tiempo tratando de conseguir una línea que uniera Europa con América del Sur. Y el eje central era Canarias. En Las Palmas no tenían ninguna pega de que el aeropuerto indicado era Gando. Pero en Tenerife no estaban tan seguros. Y entonces mandaron a un ingeniero a que mirara en Tenerife a ver qué zona podía ser óptima para instalar un aeródromo. El ingeniero estuvo viéndolos por la mañana y por la noche llegó al hotel, extendió un mapa encima de la mesa y empezó a dibujar, a recuadrar todas las posibles zonas. Y al llegar al aeropuerto de La Laguna, ese lo tachó inmediatamente, porque vio que estaba a 600 metros, era el nivel de condensación y iba a estar siempre cubierto de nubes. Entonces tuvo la mala suerte de que al momento le da un infarto y se muere. Y entonces se queda contra la cabeza contra la mesa. Al día siguiente lo encuentran de bruces, pero la carta llega a las autoridades de La Laguna. Y las autoridades de La Laguna, al ver la carta, dicen, este señor sí que sabía. Mira cómo señaló el sitio en el que tenía que estar el aeropuerto de Tenerife. Y ahí se creó el aeropuerto de Tenerife, de tan triste recuerdo, porque ha batido el récord mundial de muertes, de accidentes en la aviación comercial mundial, con el famoso choque de los jumbos de KLM y Panamérica. Bien, pues llega por fin el 14 de abril del año 31 y con él se instaura la República. Cambia el gobierno y el nuevo gobierno, como todos los gobiernos que se precien, lo primero que hace es tirar por abajo todo lo que ha hecho el anterior. Entonces Clasa se suprime y dice el gobierno que no, que nada de monopolios, ni nada de capital privado, que el capital tiene que ser público. Y entonces se crea la compañía Líneas Aéreas Postales Españolas, LAPE. Realmente eran los mismos perros con distintos collares, porque lo único que cambia es el presidente. El presidente, en vez de ser el general Sanjurjo, es un comandante de ingenieros que se llama Vicente Roa Miranda. Vicente Roa Miranda fue una persona valiosísima, que hizo mucho por la compañía LAPE y que dejó una estela en la aviación comercial española, sobre todo en Iberia, con la familia Roa Labra. Bien,
Con este hombre se empieza a abrir LAPE al mercado europeo, se cambia Biarritz, que lo hacía ya Clasa, por Burdeos, de Burdeos a París, la línea de Barcelona se extiende a Marsella, de Marsella a Ginebra, Ginebra a Stuttgart y se llega hasta Berlín. Y luego a la de Canarias. Bien, inicialmente la compañía utiliza los mismos aviones que tenía Clasa, nada más que se le han cambiado el nombre. Esta es la propaganda de las líneas LAPE. Y se compra un avión que ha achacado de Havilland, que se llama el Dragon Rapid, y que tiene mucha fama. Don César, siempre muy atento a todos los adelantos de la aviación mundial, se da cuenta o se entera de que en América hay una compañía que se llama Douglas Corporation. Y esta acaba de sacar un avión revolucionario, un avión magnífico, se llama el DC-2. Y entonces este avión tiene la representación, la casa Fokker. Don César inmediatamente coge el Lusitania Express, se va a París, de París a Ámsterdam en tren y se presenta en la casa Fokker a que le enseñen a ver qué es eso del DC-3. Le dan un vuelo y cuando baja, pues don César está alucinado. No podía imaginar que se pudiera fabricar un avión como este. Resplandece como la plata. Solo tiene 2 motores, pero son de 900 caballos. Tren retráctil, lleva antihielos de planos, de motores, de hélices, lleva piloto automático, lleva radiogonio. Bueno, una maravilla. Entonces, la casa Fokker lo invita a comer a un sitio, como es habitual en estos casos, y a los postres don César dice que se compra 2 aviones de estos y que cuando llegue a Madrid hará una carta de intenciones para comprar otros 2. Entonces le dicen los de Fokker que, bueno, que vayan a la oficina a hacer el contrato. Y don César dice que no, que de ninguna manera, que él se tiene que ir a París porque por la noche coge el Lusitania Express a Madrid. De esta forma se evitaba que la compañía le tuviera que pagar un hotel en París, que eran carísimos. Entonces dicen, bueno, pues vamos aunque sea aquí a hacer una cuartilla, a hacer un documento, pero no hay ninguna cuartilla. El camarero dice que tiene un lápiz, pero no hay forma. Don César no tiene ni tarjetas de visita, porque dice que las tarjetas de visita es un gasto inútil para una compañía aérea. Entonces lo único que tiene es un papel de fumar, es un librito de papel de fumar. Recordáis que antiguamente se llevaba el tabaco en una petaca y un librito con papel de fumar. Seguro que en vuestra juventud habéis fumado más de uno. Entonces saca un papel de fumar don César y pone en el papel de fumar: LAPE compra a Fokker 2 DC-2 al precio de $100.000. Firmado César Gómez, y lo de Lucía ya no lo ocupó. Pero en ese momento César pasó al libro de los Guinness, porque es la única vez en el mundo que el contrato de un avión se ha hecho en un papel de fumar. Estos son los DC-2 que empezaron a funcionar en LAPE y que tuvieron un éxito tremendo. En Burdeos había lista de espera siempre, pues tuvimos la suerte que nos dieron la quinta libertad. La quinta libertad es la autorización para llevar pasajeros de un punto a otro que no sean de bandera del avión. Y entonces había lista porque los franceses querían siempre montarse en estos aviones que eran mucho más modernos que los de Air France. Bien, pero por fin llega el 18 de julio de 1936. Y con eso llega el desastre, la tragedia y la diáspora. Toda la cúpula directiva del APE queda inmediatamente destituida y la compañía queda bajo el control del comité de empresa. A Jorge Loring le juzga a un tribunal popular que le declara inocente. No obstante, 2 días después, unos obreros de su fábrica le secuestran y al día siguiente se encuentra su cadáver fusilado en los cementerios, en las tapias del cementerio de Carabanchel, el sitio ese que tanto había Jorge Loring trabajado y tantas ilusiones había puesto. Jorge Loring, en su vida privada, también fue un tío extraordinario, tuvo 8 hijos. De los 8, 7 fueron religiosos, 2 sacerdotes y 5 monjas. Entre ellos uno muy famoso, el padre Loring, que era un gran predicador y fue muy famoso en los años 80. Bien, pues a Juan Viniegra, pese a su edad, que tenía más de 65 años, ya su minusvalía, le apresan también y acabaría fusilado, como tantos otros, en Paragüeños. César Gómez Lucía tuvo más suerte. Lo apresaron, pero no lo fusilaron. Se quedó preso toda la guerra hasta el final de la guerra. Y con el final de la guerra, pues acaba también el final del APE. Antes quería deciros de que en el año 29, la crisis del 29, a Jorge Loring le llegó el año 31.
Porque el año 31, cuando llega la República, suspende todas las compras de material militar y suspende las compras de aviones, y Jorge Loring pues está prácticamente en la ruina. Entonces, menos mal que un primo suyo, Fernando Rey Loring, pues le pide que le fabrique un avión porque se quiere ir de excursión a Manila. Entonces el avión es este, la Pepa, y Fernando llega a Manila con él. Le gusta tanto que se compra una Camper Swift y vuelve otra vez a la Manila. Camper Swift, cuya réplica la tenemos también, como sabéis, aquí en el museo. Yo no sé cómo cabía un hombre tan grande como era Fernando Loring, no sé cómo cabía una cabina tan pequeña. Cuando yo le conocí, que ya se había retirado, estaba de jefe de mayordomía en Iberia, había engordado muchísimo. Desde luego, entonces, seguro que no cabía ahí. Y luego, otro amigo suyo, Juan de la Cierva Codorniu, que era compañero suyo de estudios, los dos eran ingenieros de caminos, pues le pide que le haga un autogiro, el C3 y el C12, que ya está en vuelo. Pero naturalmente, entre amigos y familiares no se puede mantener una línea, un taller. Y entonces un hermano suyo, para evitar la quiebra, se lo compró. Pero Jorge Loring no tenía ansias y entonces crea otra empresa, Aeronáutica Industrial Sociedad Anónima, AISA, que realmente él no podría ver los momentos de triunfo que tuvo esta compañía cuando después de la guerra pues fabricó aviones tan conocidos como la HM, la I-11 y la I-115. Pero ahí Jorge Loring fue el primero que fundó esta compañía. Bien, pues los DC-2 son posicionados al final de la guerra en Monóvar, en un aeródromo de Alicante, y allí, al mando de Ignacio Cisneros, pues se trasladan a Negrín y a todo el gobierno hacia el exilio de Toulouse. Y con el fin de la guerra es el fin de la compañía LAPE. Bien, en el año 37, en el bando nacional, se resucita Iberia. Se alquilan 3 aviones a Lufthansa, 3 Junker 52, y con tripulaciones alemanas se empiezan a hacer un par de líneas. Vitoria, Salamanca, Sevilla, Tetuán, y La Coruña, Cáceres, Salamanca, Sevilla. Y Sevilla, Lisboa. Entonces, cuando acaba la guerra, también cuando acaba la guerra, se recuperan los DC-2 y se recuperan los Dragon Rapid. Y con esa flota, y con los 3 de Lufthansa y 2 aviones que cede el ejército, empieza el porvenir de la Iberia ya hispanolizada. Entonces, los pilotos que habían estado en la guerra en el bando nacional, como Ansaldo, Teodosio Pombo, Rudy Bay y Fernando Rey Loring, reintegran otra vez en Iberia y ya Iberia se españoliza con aviones y con tripulaciones propias. Bien. Acaba la Segunda Guerra Mundial, son unos momentos muy complicados para Iberia, porque los DC-2 no hay repuestos y hay que canibalizarlos para que vuele alguno. Entonces, al final de la guerra únicamente hay una alegría, y es que hay 3 aviones americanos de pilotos despistados que en vez de tomar tierra en el protectorado francés, pues toman tierra en el español. Entonces, estos aviones, el gobierno llega a un acuerdo con el gobierno americano, los compra, y Teodosio Pombo, Ansaldo y Ultano Kilderán, el hijo del general Kilderán, se los traen de Tetuán a Madrid. En los talleres de Iberia eran aviones C-47, que es la versión militar, se transforman en DC-3, se les pone 21 asientos y son los primeros 3 aviones DC-3 que ocupa la compañía aérea, que produce la compañía aérea. Bueno, acaba la Segunda Guerra Mundial. Y entonces hay un montón de aviones de surplus que se venden a precio regalado. Y entonces Iberia pues compra de una tacada 18 aviones DC-3, que junto con los 3 de Lufthansa hacen 21 aviones. Estos 21 aviones ya es una flota muy importante. Una flota muy importante que requiere también unas plantillas de pilotos muy importantes. Y entonces, ¿dónde hay pilotos? Pues únicamente en el ejército. ¿Y cuáles son los mejores pilotos que hay en el ejército? Pues la mayoría de aquellos que han venido de la División Azul, que han venido cargados de medallas, de derribos, de experiencia y de gloria. Y entonces, en una revoada grande, entran en Iberia pilotos que llevarán a Iberia a la cúpula hasta hacer de Iberia la compañía número 1 en América. Son un grupo a los que se les llama los brahmanes, porque eran intocables. Y allí entran
pues los hermanos Arango, los dos medalla militar individual, Rubio Zores, también medalla militar, Indalecio Rego, Carlos Texidor, Luis Dávila, Hermenegildo Menéndez, en fin, un grupo de pilotos extraordinarios que son los que aupan el prestigio de Iberia en todo el mundo. Pero desde que Colón inauguró la primera línea España-San Salvador, los españoles han tenido siempre la ilusión y la opción de irse hacia América. Iberia no podía ser menos, y entonces deciden que para ir a América hace falta un avión más gordo que el DC-3. Y entonces Iberia compra, se tira la manta a la cabeza. España era un país en la ruina en esos momentos, pero no sé de dónde sacan los dólares, y compra 4 aviones DC-4. Estos 4 aviones DC-4, a un precio astronómico de casi $400.000 por avión, se compran, vienen aquí a España y son la expectación. En España nunca se había visto un avión de 4 motores. Encima tiene la peculiaridad de que en vez de tener patín de cola, lo que tiene es una rueda de morro, cosa absolutamente inusual en la época. El avión es una maravilla. Pero entonces lo ponen, nada más en venir, como pasa siempre en Iberia, lo ponen en las líneas de Londres, de París, de Canarias, para que las tripulaciones se entrenen. Pero entonces se ve que un avión que tiene que hacer unos vuelos tan largos, pues tiene que llevar a algunos camareros a bordo, para que den algún bocadillo, alguna bebida a los pasajeros, o que les ayuden en caso de evacuación de emergencia. Entonces don César dice que él prefiere que sean camareras, porque la mujer siempre da una indicación de más seguridad y más tranquilidad al pasaje dentro del avión, y que puede ser como señorita de compañía dentro del avión. Bueno, ¿y dónde hay camareras? Pues las camareras más famosas que hay en ese momento son las camareras de Perico Chicote. Perico Chicote era el bar de moda en los años 40 en Madrid, pero alguien dijo que las camareras de Perico Chicote eran de dudosa reputación. Y don César, que era un católico fundamentalista, dijo que en absoluto, que de ninguna manera, que las camareras de Iberia tenían que ser de buenas familias y hablando idiomas, y de ninguna manera camareras de Perico Chicote. Pero claro, a una señorita de buena familia llamarle camarera, pues no parecía lo más apropiado. Entonces, don César cuenta en un libro muy interesante que escribió, Diagonal Histórica del Tráfico Aéreo Español, que un día, leyendo Cuentos de Granada, de Washington Irving, pues leyó que las camareras de las reinas moras de Granada llevaban detrás unas chicas que llevaban unas cestas que se llamaban azafatas, en español azafata. Entonces, este nombre le gustó a don César, lo propuso al Consejo de Administración y se decidió por unanimidad que las camareras de Iberia se llamarían azafatas. Y es un nombre que se ha popularizado muchísimo. Ahora ya hay azafatas de todo, de la Renfe, de los barcos, de turismo, de todos los azafatas. Pero la palabra azafata fue inventada por César Gómez Lucía. Bien, pues hay que planificar ya el vuelo a Buenos Aires. Entonces, Iberia no tiene cartas del Atlántico Sur. Entonces se utilizan unas cartas que le había preparado Mariano Barberán a Franco para hacer el vuelo del Plus Ultra. Esas cartas, según me han comunicado en Iberia, las cedió Indalecio Rego, que iba de navegante, las cedió aquí al Museo del Aire, pero yo no las he encontrado aquí. Me dicen que puede que estén en el Archivo General, pero no lo sé. Bien, pues la línea se planifica. Bueno, aquí tenemos a las 4 primeras azafatas, la de la blusa blanca. Bueno, se me olvidó decir de que don César pone un anuncio en el periódico, en el ABC, que dice: se solicita señoritas de una cultura superior, hablando idiomas y de una moralidad impecable. Lo de la moralidad impecable se le puso para que no se confundiera con otro tipo de trabajos. Entonces aparecieron pues varias señoritas que atendían ese anuncio, y la primera fue la que tenemos arriba, Marichín, que era nada menos que condesa de Urkuzun y marquesa de Casangulo. Entonces esta chica nunca quiso que le llamaran por sus títulos de nobleza, sino que le llamaran por su nombre familiar, que era Marichín. Aquí las vemos con Ana Marsans, con María José Ugarte y con Pilar Macías, que es la que está abajo con el nuevo uniforme de Iberia. Bien, pues por fin, aquí tenemos este cartel en el que hay una alegoría de las carabelas con el DC-4 yendo hacia el mismo rumbo. Este es el DC-4 y por fin el 22 de septiembre de 1946, es decir, antes de ayer, se celebró por primera vez, salió el primer DC-4 con destino a
Buenos Aires. Esta es la tripulación del primer avión. El de en medio es José María Ansaldo, el que tiene a la derecha es Indalecio Rego, luego está el radio, Segundo Hernández, el mecánico, que era Alejandro Aragón, y a la parte izquierda de la pantalla está Marichín. Este señor de paisano es el subsecretario de Comercio, que era un diplomático que tuvo una actuación muy buena en Natal, y los dos pilotos, Martínez Garrido y Teodosio Pombo. Bien, pues la llegada, bueno, antes de la llegada, el problema es que el vuelo se hacía Madrid-Villa Cisneros Natal, que era el cruce del Atlántico, y Natal-Buenos Aires. Pero al llegar a Natal, por un problema de descoordinación con el Ministerio de Asuntos Exteriores, que no había pedido los permisos oportunos, pues el avión quedó prácticamente secuestrado, porque era una base militar. Entonces apareció allí un avión grandísimo de una compañía que no conocían y de un país que solo sabían que estaba al lado de Portugal. Entonces resulta de que gracias a este señor, ahora funciona, a este señor, al secretario de Comercio, señor Suñer, pues como era diplomático, se sabía el teléfono de todos los embajadores, de todos los consulados, y habló con el embajador nuestro en Brasil, que era el conde de Casarrojas, que fue el que deshizo el altercado, pero le obligaron a que tomaran tierra en Río de Janeiro, para arreglar los problemas burocráticos. Al día siguiente, el avión despega de nuevo de Natal para Río. Y al llegar a Río, se encuentran con que Río está con niebla. Está con niebla. Entonces hay una anécdota que se ha popularizado muchísimo, yo no sé por qué, se ha popularizado muchísimo, de que dicen que Ansaldo salió al patio de la cabina de pasajeros, habló con don César y le dijo, mire, Río está muy mal y lo más probable es que no podamos tomar en Río. Entonces dicen que don César le preguntó, ¿y cuál es el alternativo? Y Ansaldo respondió, pues el alternativo es Pelotas. Entonces a don César le empezó a temblar las piernas porque pensó que si al día siguiente en los periódicos salía que los pasajeros de Iberia tenían que haber acabado en pelotas y sería la risa general. Bueno, esta anécdota, que es graciosa, es una pena que no sea cierta. Y no es cierta porque Pelotas está en el estado de Río Grande do Sul, justo al final, al sur de Río, más abajo de Porto Alegre, ya en la frontera con Paraguay. El alternativo lógico de Río hubiera sido pues Sao Paulo, o bien Garullos, o Congoña, o San José dos Santos, o todo lo más Florianópolis, pero desde luego nunca pudo ser Pelotas. Bien, en esta fotografía pues están tres de los pilotos más condecorados de la aviación española. El primero es José María Ansaldo. José María Ansaldo es un hombre que ya lo hemos visto, su perfil, ha volado todo lo volable, ha estado en todas las compañías aéreas que se han creado en España, y es un hombre que será una leyenda en la aviación comercial española. Era muy respetado y muy temido también de los pilotos, porque no dejaba pasar una. Si un piloto metía la pata, se enfrentaba a la célebre frase de Ansaldo, hijo, tú no sirves para esto, dedícate a otra cosa. Y ya podías colgar la gorra. Era un hombre que se empeñaba en las pruebas en hacer la toma de 3 puntos. Normalmente el DC-3 se tomaba poniendo las ruedas principales en el suelo y luego después, cuando caía la rueda de morro, empezabas a frenar. Pues él quería que se hiciera la toma de 3 puntos, las 2 ruedas principales y la patín de cola a la vez, lo cual era más complicado. Afortunadamente yo cuando entré en Iberia ya se había retirado él y no tuve que hacer la toma de 3 puntos. Pero así todo me pasó algunas inspecciones, porque tenía una hermana en Melilla. Y entonces yo estaba haciendo la línea Málaga-Melilla con el DC-3 y cuando tenía que ver a la hermana aprovechaba para pasarnos una inspección. Y entonces recuerdo que se ponía detrás del DC-3 de pie, siempre estaba de pie, entre 2 estanterías que había de instrumentos, y entonces cuando empezabas a rodar, él solo empezaba a hacer así, a darse golpes contra los estantes y decía, pero bueno, ¿usted me quiere matar? ¿No me han matado los aviones y usted me quiere matar rodando? Hay que rodar para que el pasaje no se entere que estamos en movimiento. Bueno, cuando despegábamos, inmediatamente le sacábamos el tema del fútbol, porque era un forofo del Real Madrid, y así evitábamos que nos preguntara cosas del DC-3 que se lo sabía mucho mejor que nosotros. Os he traído unas fotografías antiguas que he rescatado de la boda de Ansaldo, porque es la que mejor define lo que era Ansaldo. Aquí tenemos su boda. Él se casó con Margot Soriano, que era la segunda mujer piloto que hubo en España. Y era la segunda porque la primera fue su cuñada, María Bernaldo de Quirós, casada con otro hermano de Ansaldo. O sea, que era una familia todo de aviadores.
Margot Soriano era hija nada menos que del general Soriano, que era el jefe de la Aeronáutica Militar Española en esa época. Y naturalmente a la boda pues vino toda la cúpula militar, el general Primo de Rivera, el general Sanjurjo, Quindelán, ofició el vicario general castrense, y después de la boda hubo una comida en el Riz, y después de la comida los novios, todavía vestidos con los trajes nupciales, se cambiaron los trajes, se enfundaron el mono de vuelo, se vinieron a Cuatro Vientos y en una avioneta se fueron de luna de miel a Barcelona. Ese era Ansaldo, un hombre hecho para volar. El segundo piloto más condecorado fue este que tenemos aquí, Teodosio Pombo. Teodosio Pombo, que es el que lleva las manos en los bolsillos, fue también una leyenda en la aviación comercial española. Empezó a volar muy joven, montó una compañía, una escuela en su Santander natal, que se llamaba Aeropombo, y a la derecha, ese pequeñito canijillo, que era Juan Ignacio, pues ganó nada menos que la medalla aérea. Fue ese chaval que un día se ve que no tenía nada que hacer y cogió una avioneta y se fue de excursión a México. Entonces, claro, coger una avioneta de Santander e irse a México, pues no es ninguna tontería. Este hombre fue una leyenda también en la aviación española, y los tres magníficos pilotos. Bien, Teodosio Pombo creó una saga, lo que se ha llamado en Iberia la saga de los Pombo, de muchísimos magníficos pilotos, y hoy tenemos el placer de que está entre nosotros el último de la saga, un nieto de Teodosio, Darío Pombo. Por favor, ponte en pie para que te vean. El comandante Darío Pombo, que es el último de la saga, y yo te agradezco mucho que hayas venido, porque sé que hace unas horas que has venido de Boston, y realmente en vez de irte a dormir, que es lo que tenías que haber hecho, has venido aquí a dar testimonio de la historia, y yo te lo agradezco muchísimo. El tercer piloto, que no iba de piloto, iba de navegante, pero era piloto también, es Indalecio Rego. Indalecio Rego es otro piloto al que la historia no le ha hecho justicia, como Emilio Herrera. Era un hombre brillante. Cuando tenía 19 años era estudiante de Derecho de Madrid, y los padres no le dejan hasta los 21 que se aliste en el ejército de Franco, se hace piloto y vuela el Ju-52 en la última etapa de la guerra. Cuando acaba la guerra hace el curso de transformación a oficial profesional y pide destino a Salamanca, donde hace el curso de navegante en la Escuela Superior de Vuelo. Cuando llega a la División Azul, pues todos los militares dan un paso al frente, y Indalecio Rego lo da también, aunque decía que esta no era su guerra. Entonces, como tenía gran experiencia en el vuelo del Ju-52, lo nombran piloto de una Ju-52 que cede Iberia al ejército para que actúe de enlace entre Berlín y el puesto más avanzado que estuviera la División Azul en ese momento. Y ahí se pasa en toda la zona, en Rusia, hasta que llega a ser piloto privado del general Esteban Infantes, el segundo jefe que tuvo la División Azul. Cuando se retira la División Azul, vuelve otra vez a su destino de Salamanca, acaba la carrera de Derecho, y en esa revoada que hemos visto el año después de la Segunda Guerra Mundial, que entran en Iberia pilotos, pues entra también en Iberia. Y compagina sus vuelos en Iberia con los de profesor de Derecho Aeronáutico en la Escuela Superior del Aire y en la Facultad de Derecho de la Universidad de Madrid. Bien, resulta que cuando llegan ya los DC-8 y se inaugura la línea Montreal, la línea Montreal tenía, no sé si era una frecuencia o 2 semanales, entonces los pilotos estaban mucho tiempo en Montreal. Entonces Rego se le ocurre irse a la sede de la OACI. La OACI es la Organización Internacional de Aviación Civil, con sede en Montreal. Se presenta allí y dice, mire, yo soy piloto de Iberia, soy abogado, soy profesor de Derecho Aeronáutico, y si quieren, pues colaboro con ustedes. Entonces, naturalmente, un perfil de este hombre y que se ofrece a trabajar gratis, pues claro, es inmediatamente bien acogido. Entonces, Rego empieza a colaborar con OACI en el desarrollo del Convenio de Chicago, por el que se regulan todas las relaciones comerciales, y en una cosa que crea él, que es el Estatuto del Comandante de la Aeronave. Este Estatuto del Comandante de la Aeronave figura en todas las legislaciones aeronáuticas del mundo. Tal es la implicación de Rego con OACI, que en el año 1980 la OACI le concede el mayor premio que se puede dar a la aviación civil, que es el Nobel de la Aviación Civil, el premio Edward Warren. Y aquí lo tenemos a Rego recibiendo el premio del presidente de OACI. Yo he investigado y el premio Edward Warren, en toda la historia del premio del año 57, solo se ha concedido a 3 pilotos en el mundo. El primero fue a este muchacho, Charles Lindbergh,
por su histórico vuelo en el Espíritu de San Luis. El segundo fue a nuestro amigo Indalecio Rego, y el tercero fue a este capitán, el capitán Jeppesen, creador de la empresa Jeppesen, que ha inundado con su cartografía pues, todos los cielos de España. Lo tenemos que dejar aquí. Pero antes quiero comunicaros un rumor que ya existe. El rumor es que la empresa Boeing está empezando a fabricar en secreto un avión transatlántico que no tendrá hélices. Y la casa Douglas tiene ya muy avanzado el proyecto de otro avión que tampoco tiene hélices. Esto es una locura que solo se les puede ocurrir a los americanos. Porque es que además los motores no llevan ni cilindros, ni pistones, ni bielas. Por no llevan ni carburador. Entonces, ¿qué persona decente se va a atrever a atravesar el Atlántico en un avión que no lleva ni hélices? Esto fracasará seguro. Pero resulta que la mentalidad de nuestros padres, la aviación iba más rápida que la mentalidad de nuestros padres. Y los aviones sin hélices, pues no fracasaron, sino que fueron un éxito tremendo y abrieron una nueva era en la historia de la aviación, la era del reactor, que esto quizá sería ocasión de otra conferencia más adelante, que sería la era del reactor en la aviación comercial española. Entonces, yo, para terminar, no quisiera acabar sin tener un recuerdo para todos aquellos que colaboraron en la industria comercial española. Para Jorge Loring, para Pepe Tous, para Manuel Colomer, para César Gómez Lucía, para Juan Viniegra, para Emilio Herrera, para José María Ansaldo, para Teodosio Pombo y para Indalecio Rego. Todos ellos y muchos más dedicaron sus vidas, su trabajo, su esfuerzo y muchas veces su dinero a que la aviación comercial española fuera el gozoso éxito que ha tenido en estos momentos. Para todos ellos, yo os pido que nos pongamos en pie y les demos un fuerte aplauso.